la hija del cacique, en los vastos desiertos y montañas del gran suroeste, donde el sol enrojecía las rocas al amanecer y las estrellas tejían mantos infinitos en las noches, vivía el pueblo navajo. Era una comunidad orgullosa, tejedora de cantos y senderos, conocedora del ritmo de la tierra y de los secretos del viento. Allí, entre hogueras sagradas y danzas al compás del tambor, nació la hija del cacique Zelhua, nombre que significaba la que florece en la tormenta. Desde niña, Zelhua fue reconocida como un espíritu luminoso. Tenía los ojos negros y profundos, como la obsidiana, el cabello largo que caía como un río oscuro sobre sus hombros, y una gracia natural que la distinguía entre las doncellas de su tribu. Su padre, el cacique Tawin, la miraba con orgullo y veía en ella no solo a su hija, sino a la portadora del futuro de su gente. Las ancianas decían que había nacido bajo una luna roja, signo de presagios poderosos. Una chamana, llamada Yané, había profetizado en el momento de su nacimiento: esta niña llevará en su corazón tanto el dolor como la fuerza de nuestra nación. Su destino será como el del jaguar, cazadora y perseguida, sombra y luz. Los años pasaron, y Zelhua se convirtió en joven mujer. Era ágil con el arco, diestros sus dedos en los telares, sabia en las plantas medicinales que crecían en las colinas. No era una princesa encerrada en privilegios, caminaba entre los suyos como hermana, compartiendo el maíz, cantando en los rituales, acompañando a los ancianos en la ceremonia del fuego. La vida en la aldea se regía por la cadencia del sol y las estaciones. Los hombres cazaban, las mujeres tejían, los niños jugaban entre las piedras. El humo de las hogueras subía al cielo como plegaria constante. Todo parecía fluir con armonía, hasta que las sombras del extranjero comenzaron a alzarse en el horizonte. Los colonizadores españoles habían llegado tiempo atrás, construyendo fuertes y avanzando por las tierras como dueños. Habían arrebatado ríos, caballos y mujeres a otras tribus, imponiendo su lengua, su hierro y su fe. Los navajos habían resistido, luchando con flechas y lanzas contra arcabuces y espadas. Pero el enemigo era persistente, como un río que desgasta la roca poco a poco. Una mañana, mientras la tribu celebraba la cosecha, los vigías llegaron con noticias sombrías a Nuna. Columna de soldados se aproximaba al poblado. El cacique Tawin reunió a sus guerreros. Los tambores resonaron con fuerza, llamando al pueblo a prepararse. Las mujeres recogieron a los niños. Los ancianos invocaron a los espíritus protectores. Zelhua, en medio del bullicio, sintió un presentimiento en el pecho, como si su corazón supiera que aquel día cambiaría su vida para siempre. Los españoles llegaron al anochecer, sus caballos relinchaban como demonios, sus armaduras brillaban con el fuego de las antorchas. El choque fue brutal. Lanzas contra acero, gritos contra pólvora. El aire se llenó de humo y sangre. Zelhua, siguiendo las órdenes de su padre, intentaba poner a salvo a los niños en una cueva cercana. Pero en medio del caos, fue alcanzada por 2 soldados. Luchó con la fuerza de la desesperación, mordió, arañó, pero no pudo contra la brutalidad del enemigo. Gritó el nombre de su padre, pero su voz se perdió entre los tambores de la guerra. Fue arrastrada, maniatada y subida a un caballo. Desde la distancia vio cómo su aldea ardía, cómo su pueblo resistía con valentía. El cacique Tawin, su padre, luchaba como un jaguar herido, derribando enemigos, pero incapaz de alcanzarla. El humo cubrió sus ojos, y el último recuerdo que guardó fue la silueta de su hogar envuelta en llamas. El viaje hacia el campamento español fue un tormento. Los soldados, ebrios de victoria, celebraban cantando canciones en una lengua que ella no comprendía. Zelhua iba con la mirada fija en el suelo, sus lágrimas cayendo sobre la tierra. Cada paso de aquel caballo era un latido de dolor. Cada carcajada de sus captores era un clavo hundiéndose en su pecho. Al llegar al fuerte, fue arrojada como botín de guerra. Los muros de piedra se alzaban fríos, ajenos a la vida que se había perdido para construirlos. Allí, bajo la vigilancia de cruces y banderas, comenzó el suplicio. Los capitanes y soldados la miraban como a una presa exótica. Su belleza, que en su pueblo era símbolo de dignidad y futuro, se convirtió en motivo de codicia. La sometieron a humillaciones, a caricias impuestas, a la violencia de cuerpos que la trataban como objeto. Zelhua
Cerraba los ojos, recordando los cantos de su tribu, las palabras de su madre, las historias de los ancianos. En lo profundo de su alma, resistía. Cada noche, cuando el dolor la hacía temblar, evocaba la voz de la chamana Yanán: tu destino será como el del jaguar cazadora y perseguida, sombra y luz. Y así, aún en el cautiverio, su espíritu no se quebró. Mientras tanto, en las montañas, el cacique Tawin lloraba la pérdida de su hija. Juró no descansar hasta recuperarla. Envió mensajeros a tribus vecinas, pidió alianza a los navajos dispersos. El dolor se convirtió en fuerza, y poco a poco se formó un ejército de sombras guerreros con rostros pintados, unidos por la rabia y la memoria. Zelhua, sin saberlo, se convirtió en símbolo. Su sufrimiento encendía la furia de su pueblo, y su nombre era invocado en las asambleas nocturnas como bandera de resistencia. Los españoles, confiados en la solidez de sus muros, no sospechaban lo que se preparaba en silencio. Pero los espíritus ya habían decidido el curso de los acontecimientos. El destino, como un río imparable, se encaminaba hacia una noche de fuego y venganza. Y Zelhua, la hija del cacique, aguardaba entre sombras, sin imaginar que en su vientre comenzaba a gestarse la semilla de un destino aún más complejo. Un hijo que sería puente y fractura, condena y esperanza, guerrero y maldición. El grito de la tierra, el fuerte español, se alzaba en medio del desierto como una herida de piedra en la carne de la tierra. Sus muros, levantados con sudor y cadenas, parecían invencibles. Desde lejos, las hogueras iluminaban la noche, y las cruces ondeaban en lo alto como advertencia. Pero, en la oscuridad de los cañones y barrancos, los navajos habían comenzado a reunirse. El cacique Tawin, padre de Zelhua, no había olvidado el momento en que su hija fue arrancada de sus brazos. Cada luna llena encendía su furia. Cada amanecer reforzaba su juramento en recuperarla, sin importar el precio, y en su dolor encontró aliados. Mensajeros recorrieron las montañas y valles, convocando a guerreros de clanes dispersos. Llegaron jinetes con rostros pintados de rojo, arqueros con plumas negras en sus cabellos, ancianos que portaban las lanzas heredadas de sus padres. No era solo una alianza de sangre, sino de espíritu. Los pueblos se unían para rescatar no solo a la hija del cacique, sino la dignidad misma de su nación. En el campamento enemigo, Zelhua continuaba prisionera. Las noches eran largas y amargas. Los soldados la trataban como botín, sin respeto ni compasión. Sin embargo, en medio de la humillación, algo en ella permanecía intacto. Cerraba los ojos y recordaba la voz de los ancianos narrando las historias del coyote y del venado. Se repetía a sí misma que su espíritu era libre, aunque su cuerpo estuviera encadenado. Una noche, mientras la luna se alzaba sobre el desierto, escuchó a lo lejos un canto. Era un murmullo grave, rítmico, como el tambor que acompaña a la danza de guerra. Al principio creyó que era un sueño, pero pronto comprendió: los suyos estaban cerca. Los españoles, confiados en la solidez de sus muros, dormían embriagados tras un banquete. Fue entonces cuando la tierra rugió. De entre los cañones surgió una oleada de guerreros navajos, gritando con voces que retumbaban como truenos. Lluvia de flechas cayó sobre el fuerte. Los caballos relincharon, los perros ladraron, y el desconcierto se apoderó de los soldados. El ataque fue rápido, feroz, como una tormenta que estalla sin aviso. Los navajos treparon por las empalizadas, rompieron portones, encendieron antorchas. El acero chocaba contra la obsidiana. La pólvora iluminaba la oscuridad. Los tambores retumbaban con fuerza inhumana. En medio del caos, Zelhua fue liberada. 2 guerreros irrumpieron en la habitación donde estaba encerrada. Rompieron las cadenas y la cubrieron con un manto de piel. Ella, aturdida pero firme, los siguió con pasos decididos. Cuando salió del fuerte y vio el cielo estrellado, una lágrima rodó por su rostro. Por primera vez en mucho tiempo respiraba libertad. El combate duró hasta el amanecer. Los españoles, sorprendidos por la fuerza unida de las tribus, huyeron dejando atrás armas y muertos. El fuerte ardió en llamas,
convertido en cenizas por la furia de quienes habían sufrido sus abusos. El regreso a la aldea fue un canto de victoria. Los ancianos encendieron hogueras. Las mujeres entonaron canciones de agradecimiento a los espíritus. Shelwa fue recibida con abrazos y lágrimas. El cacique Tawin la sostuvo en sus brazos como cuando era niña, jurando nunca más dejar que la sombra del enemigo se llevara lo que era suyo. Pero la victoria llevaba consigo un secreto. Poco después, Zelhua comenzó a sentir cambios en su cuerpo. Los días se hacían pesados, la fatiga la vencía, y un temblor en su vientre le reveló la verdad. Estaba embarazada. El consejo de ancianos fue convocado. Algunos vieron en ello una desgracia, la semilla del enemigo sembrada en el corazón del pueblo. Otros lo interpretaron como señal de los dioses An, un niño que uniría dos sangres, destinado a cambiar el curso de la historia. La chamana Yané habló con voz firme: «No maldigáis lo que aún no ha nacido. Este hijo será como el jaguar, mitad sombra, mitad fuego. En él arderá la rabia de los suyos y la astucia de sus enemigos. Su destino no será sencillo, pero llevará consigo la fuerza de la tierra». Así, la comunidad aceptó al niño por venir, no como un extraño, sino como parte del destino colectivo. Pasaron los meses y Zelhua, aunque marcada por el recuerdo del dolor, encontró consuelo en la esperanza de su hijo. Sus ojos brillaban con una luz nueva, mezcla de tristeza y determinación. Ya no era solo la hija del cacique, era madre, portadora de un linaje que desafiaba los límites de dos mundos. Una noche, mientras el viento silbaba entre las montañas, los dolores de parto la sorprendieron. Las mujeres del pueblo se reunieron en torno a ella, entonando cánticos de protección. La hoguera iluminaba la choza, las sombras danzaban en las paredes, y la voz de Yané guiaba el ritual con rezos ancestrales. Zelhua gritó, y su grito fue eco del de su pueblo en un alarido, que mezclaba dolor y esperanza. Al amanecer, nació un niño fuerte, con cabellos oscuros y ojos de un tono extraño, profundo, como mezcla de cielo y tierra. Lo llamaron Ictan, que significa astuto, sabio en la guerra. Cuando el cacique Tawin sostuvo al niño en brazos, sintió un estremecimiento. Vio en el tanto la herida de su pueblo como su salvación. Un hijo mestizo, hijo del abuso y de la victoria, hijo de la violencia y de la esperanza. El pueblo lo recibió con ambivalencia. Algunos lo miraban con temor, otros con reverencia, pero nadie pudo negar que en sus ojos ardía algo distinto, una chispa que no pertenecía del todo ni al mundo de los navajos ni al de los españoles. Desde aquel día, los ancianos comenzaron a llamarlo el jaguar mestizo, símbolo de un futuro incierto, hijo de la guerra, nacido para enfrentar el destino que la tierra y la sangre le habían impuesto. El guerrero mestizo, el niño creció bajo la sombra de las montañas, allí donde el viento acariciaba las piedras como si guardara secretos milenarios. Desde pequeño, Ictan mostró una fuerza distinta, no solo en sus brazos, sino en su mirada. Sus ojos, mezcla de obsidiana y cielo, lo delataban como hijo de dos mundos. Los ancianos lo observaban en silencio. Algunos veían en él la memoria dolorosa de la invasión. Otros lo consideraban un don de los dioses, nacido para ser puente entre las dos sangres. Pero todos coincidían en algo: aquel niño no era común. Shelwa lo crió con ternura y firmeza. Le hablaba de los cantos de los navajos, de los espíritus que habitaban en cada roca y cada río, de la historia de sus antepasados. Sin embargo, en las noches, cuando lo acunaba junto al fuego, su corazón se llenaba de contradicciones. Veía en su hijo los rasgos de sus captores, la semilla de una violencia que no había escogido. Pero al mirarlo sonreír, todo se borraba. Su hijo era suyo, nacido de sus entrañas, y con él había renacido su esperanza. El cacique Tawin, abuelo del niño, se encargó de su formación. Desde los 7 años, lo llevó a los entrenamientos de los guerreros. Ictan aprendió a montar a caballo, a disparar el arco, a lanzar la lanza y a seguir el rastro de los ciervos en la arena. Su destreza sorprendía a todos. A los 12 años ya cazaba como un adulto. A los 15 encabezaba las partidas de exploración. Pero junto con la admiración, también crecía la sospecha. Había quienes murmuraban que en su sangre
corría la astucia del enemigo. Los jóvenes de su edad en ocasiones lo desafiaban, llamándolo hijo del extranjero. Ictan respondía con silencios o con golpes. Y poco a poco se fue ganando un respeto áspero, marcado por la fuerza. Su carácter era como el fuego en intenso, impredecible. Amaba a su madre y honraba a su abuelo, pero en su interior sentía un vacío. Se preguntaba quién era realmente. Un navajo como los suyos, un mestizo marcado por el hierro de los españoles. Nadie podía darle respuesta, solo los espíritus parecían guardar la verdad. Una noche, mientras dormía en la choza junto a su madre, tuvo un sueño extraño. Se vio a sí mismo convertido en jaguar, caminando entre las sombras. Frente a él apareció una figura con armadura brillante y espada en mano. Cuando el jaguar saltó para atacar, vio que el rostro del guerrero era idéntico al suyo. Despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo como tambor de guerra. La chamana Yané, al escuchar el relato, habló con voz grave. Ese sueño es presagio. Tu espíritu camina entre dos senderos. Uno de sangre, otro de sombra. Si no aprendes a elegir, te perderás en ti mismo. Las palabras lo atormentaron, pero también lo impulsaron. Desde ese día, se entrenó con más disciplina, decidido a probar que era digno de ser hijo del pueblo navajo. Con el tiempo, su liderazgo se volvió indiscutible. A los 17 años, en una emboscada contra una patrulla española, fue Ictan quien ideó la estrategia. Con un grupo de jóvenes guerreros, cortó el paso del enemigo en un cañón estrecho, lanzando flechas desde lo alto y provocando una derrota humillante para los soldados. Su nombre comenzó a resonar en los campamentos: el jaguar mestizo, hijo del trueno, guardián de la tierra. Pero no todos celebraban su ascenso. Algunos ancianos temían que su ambición lo llevara por caminos oscuros, y él mismo, en silencio, comenzaba a sentir el peso de la sangre española en sus venas. Había algo en el que lo hacía mirar con curiosidad los objetos del enemigo: las espadas, las cruces, los libros que a veces caían en manos de los guerreros tras los saqueos. Una tarde, mientras examinaba un medallón dorado con el rostro de un santo grabado, su madre lo sorprendió. Lo miró con tristeza y le dijo: Ictan, no olvides quién eres. Ese brillo que miras no es nuestro. Nuestra riqueza está en la tierra, en el agua, en la memoria de los ancestros. Él bajó la cabeza, pero en su interior la inquietud no se apagó. Los años siguieron y el muchacho se convirtió en hombre, alto, fuerte, con la mirada dura y la voz que inspiraba respeto. Ictan era ya un líder. En las batallas, los guerreros lo seguían con fervor, convencidos de que en él habitaba un poder especial. En una ocasión, durante una incursión contra un fuerte español, fue herido en el brazo por una espada. Mientras caía al suelo, su sangre manchó la arena. El español que lo había atacado se inclinó sobre él, dispuesto a darle muerte. Pero Ictan lo miró fijamente a los ojos. El español vaciló, como si hubiera reconocido algo en aquel rostro. Ese instante de duda fue suficiente. Ictan recuperó fuerzas y lo abatió con un golpe certero. El recuerdo de ese encuentro lo persiguió durante noches. ¿Qué había visto aquel hombre en su rostro? ¿Por qué había vacilado? Algo en su interior comenzaba a intuir una verdad que todavía no conocía, que en las filas del enemigo podía estar su propia sangre. Aljúa, al ver a su hijo crecer y convertirse en guerrero, se debatía entre orgullo y miedo. Sabía que tarde o temprano el destino lo pondría frente a una encrucijada, y en lo más profundo de su corazón presentía que la sangre española que lo marcaba acabaría revelándose de una manera dolorosa e inevitable. Los navajos lo aclamaban como protector, pero los españoles empezaban a conocer su nombre con temor. En los informes que viajaban hacia Santa Fe y más allá, se hablaba de un joven mestizo que encabezaba rebeliones, que parecía moverse como sombra en la noche, que inspiraba a los pueblos a unirse contra el dominio extranjero. Los comandantes españoles juraron encontrarlo y destruirlo, pero entre ellos había un hombre que, al escuchar su nombre, sintió un escalofrío en un capitán español de alto rango que, sin saberlo aún, había dejado en la tierra un hijo muchos años atrás. El encuentro de las dos sangres. El sol ardía implacable sobre el desierto. El viento
arrastraba nubes de polvo que parecían presagiar una tormenta. El eco de los tambores navajos retumbaba en las montañas, anunciando la inminencia de la guerra. Los españoles habían reunido un ejército para dar el golpe definitivo contra los pueblos insumisos. Venían con caballos, cañones y arcabuces, convencidos de que podrían someter la tierra con el hierro y el fuego. Pero los navajos, liderados ahora por Ictán, no temían. El joven mestizo se erguía en el centro del campamento con el torso pintado de símbolos guerreros y la mirada fija en el horizonte. A su lado, el cacique Tawin, ya envejecido, veía en su nieto la encarnación de la resistencia que él mismo había defendido toda su vida. Y detrás, Zelhua, con el rostro sereno, pero el corazón desgarrado, rezaba a los espíritus para que protegieran a su hijo. El choque era inevitable. El destino había tejido sus hilos con paciencia, y esa mañana la red se cerraba. Cuando el ejército español apareció entre las dunas, un silencio reverente cubrió el aire. Los cascos de los caballos levantaban polvo. Las armaduras relucían como espejos del sol. Al frente cabalgaba un hombre de porte altivo, con barba espesa y mirada dura en él, capitán don Rodrigo de Alarcón, veterano de muchas campañas. Nadie lo sabía aún, pero en sus venas corría la misma sangre que la del guerrero al que pronto se enfrentaría. Ictán alzó su lanza hacia el cielo. Sus guerreros respondieron con un grito unánime que hizo temblar el suelo. Luego, con un gesto, los lanzó al combate. El choque fue brutal. El estruendo de los arcabuces se mezcló con el silbido de las flechas. Los caballos se embestían, las lanzas se clavaban, los gritos de guerra se alzaban como truenos. El aire se llenó de humo, sangre y polvo. Ictán luchaba en medio de la batalla como un espíritu indomable. Sus movimientos eran rápidos, precisos, letales, derribaba soldados uno tras otro, como si los dioses guiaran su brazo. Los navajos lo seguían con fervor, inspirados por su valor. En medio del caos, los ojos de Ictán se encontraron con los de don Rodrigo. Fue un instante breve, pero suficiente para que ambos sintieran un estremecimiento. Había en aquel joven un aire familiar, algo en sus facciones, que despertaba un recuerdo dormido en el corazón del capitán. Rodrigo espoleó su caballo y se lanzó contra el Ictán. A pie, lo esperaba con firmeza. El choque fue feroz en lanza contra espada, carne contra acero. El capitán era fuerte, experimentado, pero el mestizo tenía la agilidad de la juventud y la furia del pueblo en su interior. El combate se alargó como si el tiempo mismo se detuviera. Cada golpe resonaba con el peso de siglos, como si no pelearan dos hombres, sino dos mundos. Finalmente, en un movimiento certero, Ictán logró desarmar al capitán y lo derribó de su caballo. Ambos quedaron en el suelo, frente a frente. Ictán alzó su lanza para asestar el golpe final. Fue entonces cuando Rodrigo habló, jadeando. «Espera, tus ojos». Ictán se detuvo, confundido. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz áspera. El capitán, con el pecho ensangrentado, lo miró con un temblor en los labios. «Tu rostro, lo conozco, Aneres, mi sangre». Las palabras cayeron como un trueno en el corazón de Ictán. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Mientes?», gritó, apretando con fuerza su lanza. Pero Rodrigo, con un hilo de voz, continuó. «Hace muchos años, en una campaña, tomé a una mujer navaja en ella. Era tu madre, ¿no es así?». El mundo de Ictán se quebró en pedazos. Su lanza tembló en sus manos. Todo lo que había odiado, todo lo que había combatido, estaba ahora frente a él en forma de un hombre que decía ser su padre. Los segundos se hicieron eternos. El capitán, agonizante, extendió la mano hacia él. «Hijo». Ictán retrocedió un paso, con el rostro desencajado. Su corazón se debatía entre la furia y la revelación. El destino lo había traído hasta ese instante en matar al hombre que había sembrado la vida en su madre, al hombre que representaba tanto la herida como la sangre que corría por sus venas. Con un grito desgarrador, Ictán hundió la lanza en el pecho del capitán. La sangre brotó, tiñendo la arena de rojo. Rodrigo exhaló un último suspiro y murió con los ojos abiertos,
fijos en el rostro de su hijo. El silencio cubrió por un instante el campo de batalla. Ictán, de pie sobre el cuerpo de su padre, levantó la lanza ensangrentada y lanzó un alarido que resonó en las montañas. Fue un grito de dolor, de rabia, de victoria y condena al mismo tiempo. Los navajos, al verlo, redoblaron sus fuerzas y expulsaron al enemigo. Los españoles huyeron, dejando atrás muertos y armas. La batalla había terminado, pero en el corazón de Ictán, la guerra apenas comenzaba. Cuando el humo se disipó y los cuerpos fueron recogidos, Ictán permaneció junto al cadáver de Rodrigo. Sus manos temblaban, su mirada estaba perdida. Zelhua se acercó y lo rodeó con sus brazos. «No llores, hijo mío», susurró. «Ese hombre te dio la vida, pero fue tu pueblo quien te dio el espíritu». Ictán apoyó la frente en el hombro de su madre. Sus lágrimas se mezclaron con la sangre que aún manchaba su rostro. El cacique Tawin se acercó también, con voz grave. «El destino te puso en este camino. Nieto mío, ahora eres el jaguar completo, Ansombra y Fuego. Sangre de dos mundos. No olvides nunca que aunque tu padre fue español, eres hijo de esta tierra». Ictán asintió en silencio, pero en su interior sabía que cargaría con ese peso para siempre. Con el tiempo, la historia del jaguar mestizo se convirtió en leyenda. Los ancianos la narraban alrededor del fuego, el hijo de la hija del cacique, nacido del dolor, que venció a su propio padre en combate y unió en su espíritu dos sangres enemigas. Algunos lo recordaban como héroe, otros como maldición, pero todos coincidían en que su vida había marcado un antes y un después en la historia de su pueblo. Y así, bajo el cielo infinito del desierto, el nombre de Ictán quedó grabado en la memoria de los navajos, como el grito eterno de la tierra que nunca se rinde.